Bueno, como les comentaba, contamos hoy con la participación de Lina Vega. Muy buen día, Lina. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Quería tener el gusto de felicitar a tu papá por el premio que le concedieron anoche, el Foro de Periodistas, como por su destacada trayectoria profesional en este campo. Sí, pero me dejó plantada, me invita y me dejó plantada de todas maneras. Le mando un gran abrazo por esta vía. Oh, muchísimas gracias, Lina, y aprovecho para enviar mi más sentido agradecimiento al Fórum de Periodistas, no solo por haberle otorgado a mi papá el Premio a la Excelencia Periodística 2024, sino también por honrar a este programa con el premio a la mejor entrevista. Esto fue por la entrevista realizada a Marcel Salamín, quien formó parte del comité negociador del contrato minero y que fue quien también destapó algunas de las incongruencias que había sobre la mesa y lo hizo en este programa. Así que muchísimas gracias al Fórum por esta por este premio y por supuesto a Marcel Salamín por habernos otorgado la entrevista y haber confiado en nosotros para compartir ese testimonio. Felicidades entonces también a este programa tan importante que tiene tan... ¿Cuántos años lleva ya este programa al aire? Eh, bueno, en perspectiva creo que, no sé si uno o dos, tendría que sentarme a revisar. No sé, siento que ha sido una tormenta de tiempo entre protestas, elecciones, primarias, creo que 2 años. Con el nuevo nombre, pero digamos la trayectoria de este Ah, programa. sí, no, si nos pusiéramos a echar para atrás, ahí sí necesitaría ayuda para determinar. Y ha pasado por muchas etapas. Felicidades Pero entonces. bueno, Tuvimos muchas varios gracias. actores, ¿no? Con Milton Enrique, que hacía el programa Sí, con nosotros también. Eh, Tiene varias etapas. sí. Felicidades a todos. Muchas gracias, Lina. Bueno, pasamos ahora al plano nacional porque hay mucho pasando. Me gustaría empezar por las designaciones que ya se hicieron ayer de manera oficial, porque había muchos nombres circulando de manera extraoficial, de los cuales creo que casi todos, en un 90%, estaban en la lista que se dio a conocer ayer de quienes conformarían el gabinete de José Raúl Mulino. Sí, de los 17 ministerios, que yo tampoco me he dado cuenta que teníamos 17 ministerios, 14 fueron anunciados ayer. Eh, o no, algunos ya se venían escuchando, como comentaba, por ejemplo, Felipe Chapman ya se confirmó su designación como Ministerio de Economía y Finanzas, y creo que es uno de los que es una de las posiciones relevancia tomará eh, en en los próximos 5 años por las grandes dificultades que enfrenta el país en términos económicos con la deuda que se ha acumulado y con muchos proyectos pendientes que también habrá que ver cómo se tendrá que llevar a cabo y un poco cuál será el rediseño del Estado que tendrá que ocurrir para permitir que eso se dé. Entonces, no sé si podemos ir como bajando por la lista y conocer alguna de tus impresiones, Lina, o no sé si tienes una, para empezar, una un poco más general. Sí, bueno, para comenzar, no sé si están conscientes de que Felipe Chapman es vicepresidente o ha sido hasta ahora vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación que yo presido, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Así que para nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos y muy orgullosos, digamos, de que un miembro de nuestra junta directiva, además un hombre con una reconocida trayectoria en el ámbito de la economía, del análisis y del estudio de la economía panameña, haya sido elegido por el nuevo presidente. Él además ha demostrado en muchas formas su interés por la cosa pública, de manera que para nosotros es, como te digo, un gran orgullo y eso, y además nos tranquiliza, yo creo que a todos los panameños, o a la mayoría de los panameños diría yo, nos tranquilizó saber que una persona como él iba a estar al frente de esta situación que, como tú bien has dicho, Camila, es muy preocupante, ¿no? El nivel de la deuda, el despilfarro de recursos que hemos presenciado durante estos 5 años en innumerables temas, tanto de aumento de planilla como en casos de corrupción. Así que eso es una tranquilidad para el país. Igualmente hay otros nombramientos que me parecen interesantes. Eh,
Otros me tienen un poquito más preocupada. Por ejemplo, yo escuché ayer y esto con el mayor de los respetos, a la designada para el puesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y sentí que Beatriz Carles de Arango. exacto, y sentí que la señora no tiene nada de experiencia en la cosa pública. Tal vez es simplemente timidez y no se expresó, digamos, con conocimientos. Desde aquí presento mis disculpas si estoy diciendo algo que no es correcto, pero la sentí sin conocimiento mayor de la importancia de un ministerio como este. Eso me dejó preocupada, algunas otras, pero quiero darles el beneficio de la duda, digamos, quedó evidenciado que hay mucha gente vinculada a la administración Martinelli original que está allí, que vuelve a un cargo público, ya sea como la ministra de Cultura, que repite Maruja Herrera, o algunos otros miembros digamos, del círculo más cercano de Martinelli que han llegado al gabinete, ¿no? Así que ahí hay algo, hay una lectura que hacer. Sí, bueno, Lina, vamos a irnos a un breve cambio comercial y al regresar haremos esa lectura aquí en su programa En Perspectiva. Y con eso retornamos, aquí estamos analizando las designaciones realizadas el día de ayer ya de manera oficial, porque había listas circulando desde hace ya varios días que resultaron ser bastante ciertas sobre quienes integrarían este gabinete. Y comentabas, Lina, que creo que hay una especie de balance, porque hay figuras nuevas que se pueden considerar independientes o por lo menos que no han tenido, no se les conoce una trayectoria partidista, pero también hay varias que repiten de la administración Martinelli, que fue la del 2009 al 2014. Mencionabas a Maruja Herrera, que en ese momento fue directora del INAC, porque no había Ministerio de Cultura, o no, ahora es el Ministerio de Cultura. Agregaría yo a esa lista a Niurka Palacios, que es la nueva ministra de la Mujer, bueno, ministra designada de la Mujer. Ella fue viceministra del MIDES en su momento, bajo Guillermo Ferrufino. Frank Ábrego creo que también es de esa época, en el Sí, Senafront. exacto, exacto. Y está también Roberto Linares, que era el director de la AMP, de la Autoridad Marítima de Panamá, ahora pasa a ser ministro de MIDAS, de Desarrollo Agropecuario. Ese también repite. Julio Moltó, que es ministro de Comercio, no estoy segura si estuvo en el gabinete Él fue director de la policía. exactamente, fue director de la policía. Ese también repite de alguna manera. No sé si se me queda alguien más, pero me parece que esos Sí, son bueno, y todavía importante, mencionábamos que de las 17 carteras se designaron 14. faltan todavía. Y esto es Lo que se dice mucho es que el Ministerio de Gobierno había sido elegida María Fábrega, que también estuvo en el gobierno de Martinelli, como sabes, en el Ministerio de la Presidencia. Se dice que no ha aceptado, pero bueno, eso veremos qué pasa. Nos falta ese y falta el importantísimo Ministerio de Educación, que presumo que no es tan fácil conseguir una persona para ese cargo, un cargo tan importante como sabes para el futuro del país. Así que bueno, todavía tenemos muchas. y vivienda, son los 3 ministerios que faltan. La vivienda también. Vivienda, gobierno y educación. Así es. Bueno, yo la mayoría de las personas no las conozco en realidad, así que habría que darles el beneficio de la duda. El ministro del canal, el señor Icaza, que también va a asumir la Secretaría de Metas, tengo que analizar un poco esa combinación como casa. Uno puede, digamos, pensar que sí, es verdad, digamos, el canal, el desarrollo o sea, una visión global del país debe incluir el canal siempre como un nodo de desarrollo que debe impactar a todo lo demás. Así que uno podría pensar que sí, tiene alguna conexión que haya un secretario de metas que esté conectado con el canal. Así que veremos si esa es la visión, ¿no? Me parece, puede ser interesante. Sí, porque hay varios desafíos claves y si bien todavía es un poco prematuro para verdaderamente conocer, cómo se verá la gestión de cada uno de ellos, uno sí puede ir viendo luces o por lo menos, eh, pongo un ejemplo, Frank Ábrego. Él ahora va a estar al frente del Ministerio de Seguridad. Y es muy interesante que el presidente electo Molino haya cogido a alguien de las filas
o sea, y él es un excomisionado, pero en particular alguien muy familiarizado con el tema del Darién, porque fue director de Senafront por 8 años. O sea, no fue por poco tiempo. Entonces, sabemos entonces que eso nos indica que uno de los enfoques principales de esa administración será la situación en la frontera con la crisis migratoria eh, Y que y se va, probablemente también temas de narcotráfico. y que se va a Sí, cerrar el tapón del Darién, que ese es uno de los anuncios más importantes que se ha hecho. Se ha filtrado de que Panamá va a cerrar el tapón del Darién, que es la única parte del continente que no está comunicada. bueno, Bueno, en eso, no, lo ha dicho Lina, en todas sus declaraciones después del triunfo, de que él va digamos, más que cerrar, porque dijo que evidentemente no se puede poner una muralla, y lo dijo también ayer Fran Ábrego, no sé si lo escucharon, que lo que él va a detener es el flujo migratorio, es lo que dice que va a hacer, y que va a usar todo tipo de tecnología moderna para satelital y tal. Yo realmente siento que es una tarea complejísima la que se ha propuesto, porque son seres humanos que vienen en avalancha. ¿Cómo detener eso? bueno, y él habló el presidente electo habló de repatriar. En uno, no sé si fue su discurso de victoria o en el de proclamación, Sí, 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 habló de repatriación, pero hasta eso tiene una logística, porque si están llegando 500.000 de personas al año, como, sí. o sea, hay un tema de volumen, hay, hay me imagino, de relación con esos países, alguna negociación de por medio tiene que haber para el proceso de repatriación. Entonces, la situación es complicada, pero eso es un ejemplo de cómo una designación sí puede dar un poco de luces de por dónde va a empujar la administración Mulino. Hay otras que sí son un poco todavía misteriosas, porque quizá porque no tenemos suficiente información. Pongo el ejemplo del MOP. eh, Ahí se designó a José Luis Andrade, que tiene muchísimos años de experiencia en la construcción, e incluso la empresa que él fundó se dedica a carreteras y puentes. Así que, así que todavía desconozco cuál será un poco el insignia. Incluso esas personas de la campaña hablaban del tren Panamá-David en campaña, pero hay que ver qué tan viable sería eso en la realidad, y eso le tocará a diferentes entidades. Y Pero ¿cuál sería? perdona que te Pero, interrumpa sobre el tren. Sí, me llama la atención que hoy en la mañana la información que he visto es ministros como el de Comercio reiterar que el proyecto del tren a Chiriquí será un hecho. Creo que lo dijo ayer también el secretario de Metas. Eh, es un proyecto que tiene que hacerse una evaluación, como dices tú, de su viabilidad, porque es un tramo que no es grande realmente, es un tramo pequeño, eh, que va a tener que ser subsidiado por el Estado, a menos que planeen una conexión con Costa Rica que implique, digamos, la carga de mercancía. eh, Cuando surgió la idea en el gobierno de Varela, hubo muchos análisis económicos que decían que no era viable ese tren. Así que no sé ahora cómo van a reevaluar. Presumo que ahí va a estar implicado el ministro de Economía y Finanzas para que no sea un proyecto que luego sea una carga tremenda para el Estado, ¿no? No, sí, definitivamente. No, y en momentos en los que también hay un proyecto del metro andando, entonces el cuarto puente está pendiente todavía de construirse. Entonces, eh, sí estaré muy interesada en ver si, si hace un nuevo estudio de viabilidad o si se queda en un sueño, eh, o verdaderamente cuál sería el plan para la ejecución del mismo. Pero definitivamente se está creando mucha expectativa, Sí, eh, y creo que es normal para una etapa de transición, porque creo que se siente en el aire que estamos como en un impasse. sí, y la Y promesa, entonces, por supuesto, de lo que puede causar en términos de producción de trabajo, de creación de trabajo, de gente, de actividad económica a lo largo de la ruta. Hay muchas cosas que la gente empieza a pensar positivamente, ¿no? Pero hay que ser prudentes en el tema, como digo,
saber si es viable económicamente y no se va a convertir en una carga para el Estado. Eso es muy importante que se hagan los análisis con profundidad y tengo la esperanza de que, bueno, teniendo a Felipe Chamán ahí, eso va a suceder. Se nos quedó hace un rato en la lista la hija, la ministra designada para Trabajo, Ministerio de Trabajo, que es, Jacqueline Muñoz, y no conozco tampoco su trayectoria, sé que es hija del el ex representante de Fora, ¿no es cierto? de Tocumen. Tocumen, que es José Muñoz, que él es el presidente del Partido Alianza, ella es la primera vicepresidenta del entonces, partido y también es actual diputada del Parlacén. wow, ok, eso no lo sabía. Bueno, ahí tienes también otra vez otra figura vinculada, digamos, al mundo Martinelli, ¿no? Bueno, de todas maneras levanta ciertas alertas, ¿no? Sí, y estoy tratando, bueno, haciendo un repaso de los que se nos quedaron por fuera. Bueno, el Ministerio de Salud va a estar a cargo de Fernando Boyd Galindo. Ese es un nombre de los que venían circulando desde hace días. eh, y creo que el Ministerio de Salud cobró una relevancia, creo que hace un par de lustros, quizás no estaba como en el top 5 de los principales ministerios en los ojos de mucha gente, pero con la pandemia se demostró que sí es importante, que esa es una cartera prioritaria, y también con tantas necesidades que hay el ministro en temas de medicamentos, va a ser una de las grandes pendientes para de él con quien sea que sea nombrado director de la Caja de Seguro Social, que creo que ese es en octubre, Lina, que se cambia el director de la Caja. Sí, tengo entendido que sí, que a final de año. Sí, es muy importante porque Ajá. Mira, todo el temas de tema. medicamentos, temas del oncológico, o sea, hay varios pendientes en el mundo de la salud que el nuevo ministro va a tener que ver. Él no estuvo presente en el evento de ayer, creo que, si recuerdo bien, estaba fuera del país, Hay viajes, sí. pero si la mayoría de los ministerios parece tener como un gran proyecto o un gran problema que tiene que atender la próxima administración, y ya veremos por qué lado cogen para, para hacerlo, pero sí es importante, me parece, ahora, en esta etapa, en especial faltando 2 semanas para la transición, para que inicie la transición, que el presidente electo Mulino lo anunció para el 3 de junio, es importante ir mapeando, por decirlo así, todos estos problemas y puntos claves o aquellos que consideramos, porque cada uno tendrá su propia lectura, serán las prioridades o deberían ser las prioridades de la próxima administración, para de ahí ir creando no solamente una expectativa, sino, sino un poco un marco de análisis de cómo lleguen y cómo operen, particularmente en esos primeros 100 días. Sí, como dices tú, el tema de salud es básico en este proyecto de la Caja de Seguro Social. Ahí hay cantidad de estudios desde el gobierno de Martín Torrijos se hizo, no sé si recuerdas el tema del grupo de médicos y gente vinculada a la salud pública que él convocó y que presentaron una hoja de ruta que implicaba fusiones en términos de las políticas de salud del país, Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, de manera que ahí debe haber una comunicación importante, y fluida y efectiva entre el Ministro de Salud y quien quede en la Caja de Seguro Social. La verdad es que eh, no hay la menor duda de que esta administración va a enfrentar retos importantísimos, situaciones gravísimas que estamos viviendo, que deben ser resueltas o van a producir una crisis social en este país muy grande. De manera que, bueno, yo les deseo la mejor suerte a este equipo y que entiendan que estamos en un momento crucial de la historia de Panamá y que, como lo ha dicho muchas veces el presidente, el país tiene que ser la prioridad. Sí. Bueno, con eso vámonos a nuestro segundo cambio comercial y regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Bueno, continuamos aquí con nuestra invitada Lina Vega, reconocida periodista y actual, sigue siendo presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Me lo aprendí de tanto escuchárselo a Olga de Valdía. Exactamente, gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Lina. Bueno, y pasemos del Ejecutivo un poco al Legislativo. La Asamblea, que fue la gran sorpresa del día de las elecciones, estamos entrando a la fase, o ya estamos en medio
de la fase de negociaciones para la formación de las bancadas y de cómo se van distribuyendo las fuerzas. Recordemos que ningún partido obtuvo una mayoría en la asamblea. Quienes más curules obtuvieron fueron los independientes, 19 de los cuales son de la coalición Vamos y uno que es Betsaray Richards, que no pertenece a esa agrupación, pero que parece que va a estar alineado, por lo menos así, esa fue la impresión que dio, ya que participó en una reunión que convocó Juan Diego Vázquez, creo que esta misma semana. Pero ellos tienen 20. Eso sigue siendo lejos de una mayoría. Se necesitan 36 para tener una mayoría mínima en la Asamblea Nacional. Y el partido que va a ser el oficialista, Realizando Metas, obtuvo 14 curules, creo que fue al final del conteo. Así que cada uno está viendo cómo amasa, cómo atrae a otra de las fuerzas políticas. Y ayer en este frente hubo una reunión eh, de la bancada Realizando Metas en la Embajada de Nicaragua con el expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra asilado ahí y que sigue un poco burlando a la Cancillería panameña porque sigue, no, o sea, ni siquiera ya son pronunciamientos políticos, ya estamos viendo actividad política en firme en la sede de la Embajada de Nicaragua y esto le sigue siendo permitido. Bueno, habiendo dicho eso, se realizó esta reunión ayer. Y lo interesante también es que parece que eh, están sumando de otras bancadas. Ayer participó el diputado Nelson Jackson. Él era de Cambio Democrático. Actualmente, o sea, en este periodo que termina el 1 de julio, es diputado de Cambio Democrático. En las elecciones corrió en las filas del PRD y ahora parece que le va a dar su apoyo a la bancada de Realizando Metas, con lo que también el PRD, en caso de no alinearse en ese sentido, tendría un diputado menos, por decirlo así, de los que aparecerá en la página web de la Asamblea Nacional. Y el otro que parece estarse sumando a esta bancada es Isaac Mosquera, que fue el único diputado que salió por el partido Molirena. Así que ahí vamos viendo cómo se van alineando los planetas y las fuerzas en los días previos al 1 de julio, y ahí verdaderamente tendremos mayores luces. Y lo otro que salió de la reunión de ayer es la que aparentemente van a postular a Luis Eduardo Camacho como presidente de la Asamblea. Sí, sí, muchas noticias sobre digamos, el panorama que se está pintando frente a la composición de la directiva de la Asamblea después de las elecciones. Mira, tú acabas de decir una cosa que es muy importante, que es que el señor Martinelli, condenado a 12 años por lavado de dinero en el caso New Business, asilado en la embajada nicaragüense, eh, sigue burlándose de nuestro país, de nuestro Estado de Derecho, de las instituciones, eh, impunemente. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué va a pasar con Ricardo Martinelli, que es el gran, digamos, la tarea más importante que va a tener el presidente electo, Raúl Mulino, si acaso no se produce una entrega del salvoconducto antes de terminar esta administración, que es algo que se está hablando también? Pero la burla permanente del señor Martinelli a la institucionalidad panameña continúa eh, con total impunidad. Eh, Todos somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho la Cancillería haciendo manifestaciones de protesta del país, pero eso no ha conseguido absolutamente nada y el señor sigue haciendo lo que le da la gana y logrando avanzar en su proyecto. Ayer yo pensaba, wow, qué rápido pasa el tiempo. Hace 10 años, cuando ganó el señor Varela, Ricardo Martinelli tuvo que salir corriendo del país y ya pasaron 10 años y él está otra vez en control. Es sorprendente las cosas, cómo evolucionan las cosas y lo más duro para nosotros como país es el ejemplo de la impunidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo
no quiero dejar este sentimiento de optimismo que obtuve tras el resultado de las elecciones, porque si estos muchachos lograron este gran triunfo de 19 o 20 diputados, no fue con otra cosa más que con el ejemplo de su trabajo. Y eso implica que la sociedad panameña valora la corrección, la honestidad, el trabajo bien hecho, la lucha contra la corrupción. Eso realmente es motivador para los que nos dedicamos, digamos, a este oficio de señalar las cosas que están incorrectas en el mundo de lo público. Así que por otro lado, están pasando esas dos cosas. Estamos caminando en esas dos avenidas, digamos, ¿no? Por un lado, estos muchachos que nos dan esperanza, pero no son mayoría en la Asamblea. Y por otro lado, este mundo de negociaciones oscuras y poco claras y de intereses nada dignos de comentar, que siguen ahí, ¿no? Si los partidos no ven con claridad el mensaje que dio el electorado panameño y deciden apoyar a este grupo, bueno, me imagino que próximamente lo pagarán otra vez, porque los ciudadanos pienso que han despertado y están exigiendo otra cosa de sus autoridades. Por el mensaje que dio el presidente electo el día de fue proclamado, yo entendí que él entendió ese mensaje, lo dijo claramente. Yo me siento muy cómodo con esta asamblea de muchachos que nos han dado un mensaje. Yo voy a ser probablemente el último viejo en el mundo político que tenga una posición de poder, porque viene otra generación empujando con fuerza y yo quiero trabajar con ellos. Pero entonces hay otro grupo que de alguna manera sale de las entrañas de quien apoyó al presidente electo, que está jugando otro juego, que quiere intentar mantener el mismo juego que nos ha llevado a este desastre económico, social, cultural, educativo. Así que estamos como viviendo un momento donde dos fuerzas muy importantes están trabajando cada uno con sus intereses y el árbitro de alguna manera debería ser el ejecutivo. Vamos a ver cómo se comporta en esto. Esta gente en la asamblea no va a tener los mismos recursos porque los recursos salen del ejecutivo y del presupuesto nacional. Así que ahí va a ser un pulseo interesante que vamos a ver. Hay puestos todavía muy claves, como dijimos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, el de educación, ya lo dije, eso es fundamental. Eh, Vamos a ver, si este grupo logra controlar la directiva, vamos a tener problemas serios en la asamblea, una asamblea de perenne confrontación, y este país Pero necesita, confrontación ¿con quién? bueno, del grupo de Vamos, con este grupo que pretenderá manejar la asamblea como se ha manejado hasta ahora. ¿Y tú cómo ves? Digo, te estoy pidiendo un poquito bolita de cristal. ¿Cuál es tu visión de cómo será la relación entre esa asamblea y el ejecutivo? Bueno, mira, yo no es que sea muy cercana para nada al presidente José Raúl Mulino, pero sí conozco mucha gente cercana a él y creo saber un poco su personalidad. Yo siento que él no va a permitir que le impongan una asamblea de chantaje, que es lo que vivió este ejecutivo todo el tiempo. Siento que eso no va a poder ser con el señor Mulino. Él va a imponer que los recursos se usen y los proyectos que sean beneficiosos para el país se aprueben sin que haya ningún tipo de chantaje. Eso pienso por su personalidad. Pero todo es un interrogante ahora, ¿no? Yo también quiero decir algo más sobre eso del movimiento de la Asamblea. Tengo también confianza de la manera digamos, la mano izquierda que tiene, a pesar de lo fuerte que es Juan Diego Vázquez, no va a estar ahí, pero va a estar atrás seguramente, su capacidad negociadora, su capacidad de hablar con gente con la cual no todo el mundo puede hablar. Él dice directamente, critica directamente, es muy duro como todos lo hemos visto, pero al mismo tiempo es capaz de negociar. Entonces, de repente, podamos ver la manera de avanzar sin esa confrontación que acabamos de hablar. Pero va a ser muy interesante porque si dos diputados, yo pongo dos porque Proce también, pero no siempre, ¿no? eh, Pusieron tanta luz en la asamblea,
nos permitieron ver los recovecos oscuros de la Asamblea, 20 deben hacer algo mucho más profundo y más para romper, digamos, esos nudos gordianos de corrupción, de clientelismo, de política, digamos, de la más rastrera. Eso debe cambiar. Bueno, y en ese sentido, ahora que hablábamos un poco de ir mapeando cuáles van a ser los principales desafíos y puntos críticos, la próxima asamblea también va a tener que debatir varios temas importantes. Por ejemplo, bueno, uno, que sea automático después de cada elección las reformas electorales, que lo que ha ocurrido históricamente, o por lo menos en las últimas asambleas, es que la Comisión Nacional de Reformas Electorales hace un documento en teoría, de consenso, votado, no siempre se consigue todo lo que se quiere, pero es un documento en conjunto de los actores políticos con aquellos de la sociedad civil, insisto, participación de los mismos partidos políticos, pero entonces cuando llega a la asamblea se vuelve un Frankenstein. Eh, Así que ahora, particularmente con este resultado, habrá que estar muy pendientes de las reformas electorales para ver si los partidos tratan de, a través de un cambio en las reglas, recuperar algunos de los espacios que perdieron en estas elecciones. Eso va a ser un punto muy interesante de ver y analizar un poco cómo se mueven las reglas del juego, literalmente las reglas del juego. Totalmente, Eh, totalmente. eh, Sí, ayer, ¿Tenías algún punto sobre eso? sí, ayer no sé si llegaste a ver el evento de IDEA Internacional, el Tribunal Electoral. Hubo 5 analistas. No lo pude ver, pero me interesaría conocer los puntos claves. Ahora vayámonos a nuestro último cambio comercial y al regresar podemos revisar cuáles son algunos de ellos. Ya regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Bueno, estamos aquí ya en la recta final de su programa En Perspectiva. Antes del cambio, comentamos algunos de los retos que va a tener que enfrentar la asamblea entrante. Ahí mencioné las reformas electorales. Me gustaría agregar brevemente también cualquier reforma a la caja de seguro social que se plantee, seguramente pasará en un momento u otro por la Asamblea Nacional. Cualquier cambio que se haga, por ejemplo, para el Canal de Panamá, para la operatividad del mismo, si se decide hacer el proyecto de Río Indio o algún cambio en el manejo de la cuenca, posiblemente pasará por la Asamblea Nacional. Eh, Ahí mencioné caja de seguro social, el tema del agua, y así, bueno, Los al nombramientos, final, los si se nombramientos, decide hacer, todos los ah, nombramientos que se tienen que ratificar. ajá, el director de la caja de seguro social, que me parece que es en octubre, el próximo magistrado del Tribunal Electoral, que entra en enero, el próximo contralor, que creo que también entra en enero, o sea, se avecinan en los próximos 6 meses muchos retos. También si deciden optar por un cambio constitucional, que no ha sido viable en tiempos recientes, pero si deciden empujar por ahí, pasará seguramente por la Asamblea Nacional de una manera u otra. Entonces, es un campo de batallas del que tendremos que estar muy atentos. Ahora, Arina, cuando hablaba de las reformas electorales, ibas a comentar de un evento ayer, ¿cuáles fueron algunos como de los principales puntos claves? Mira, ahí se analizaban cosas muy interesantes porque si nosotros después de la invasión en los 90, el Tribunal Electoral era la institución estrella que contó un gran prestigio en este país porque digamos que hacía algo que en el pasado había sido un problema en este país y era contar bien los votos. Y el tribunal ha vivido por muchas décadas de ese prestigio, digamos, pero abandonando otras cosas que también hacen fundamental a una democracia, que la hacen viable o no. Contar los votos ya no es suficiente para que tengamos una democracia sana y sólida. Y por eso hay reformas fundamentales que hay que hacer. El tema el reparto de las curules parlamentarias por el tema del residuo, el método que se usa para el reparto es absolutamente antidemocrático, fue creado en el 94 y sigue vigente, ha sido imposible quitarlo porque claro, beneficia a los diputados que están allí. El tema de la paridad es absolutamente inaceptable que siga vigente una fórmula, una válvula de escape para que la paridad no sea una obligación de los partidos. El tema del subsidio electoral, el tema del financiamiento privado de
las campañas. Hay muchos temas que son fundamentales. El tribunal no tiene capacidad realmente para fiscalizar lo que sucede en términos de dinero privado. La Fiscalía Electoral estuvo cooptada por miembros del partido, como casi todos los entes de control durante esta administración. Así que las reformas fundamentales, reformar nuestro sistema electoral es una de las tareas pendientes fundamentales que tenemos que empujar como ciudadanos. Ayer decía Harry Brown, por ejemplo, que él siente que ese sistema que se creó después de la invasión con la democracia andando de la Comisión de Reformas Electorales con miembros del partido y miembros de la sociedad civil, ya no es viable, ya no funciona, ya está desgastado, hay que buscar otra manera de hacerlo, pero sí hay que hacer profundas reformas. Ya el Tribunal Electoral ha perdido digamos, esa aureola de respeto que tuvo por tanto tiempo. Hay mucho cuestionamiento con respecto a sus ejecutorias. El nombramiento del último magistrado fue realmente un escándalo. Es decir, hay mucho que hacer en esa institución que es fundamental para la democracia panameña. ¿A quién le toca nombrar al próximo magistrado? ¿Al ejecutivo o al legislativo? Fíjate que no estoy segura, no estoy segura, no estoy segura. Ahora, ¿Señor Murgas? ¿qué reformas le harías tú al sistema democrático panameño? Bueno, acabo de decirlo. El tema del reparto del subsidio, perdón, de las curules. ¿Tú estás contenta con el sistema de representantes de corregimiento o le harías algunos cambios? Bueno, yo reduciría un poco eso. Ha sido el 505 ya van por 700. Sí, ¿no? Habría que hacer un análisis científico, técnico, que diga realmente qué lugares tiene la población adecuada para hacer un corregimiento. Y si habría que eliminar la última semana antes de las elecciones. Hay corregimientos ricos y corregimientos pobres. Bueno, porque este es un país desigual. Este es un país muy desigual y no puede ser de otra manera. Obviamente va a reflejar. Pero es que al final el problema es que los corregimientos como están designados hoy en día no obedecen a ningún tipo de métrica científica con parámetros claros, sino que es lo que quiera el diputado de turno. Hace unas semanas nada más, Vinicio Robinson pretendía crear otros corregimientos, como lo hizo hace unos años. O sea, lo que hay que hacer, Rubén, por supuesto que hay pobres y ricos, porque este país es un país de una desigualdad lacerante. Entonces vas a encontrar los dos. Lo que hay que hacer es un análisis de una institución que nació con determinados objetivos de desarrollo comunitario, que es fundamental. La democracia tiene que estar basada en el desarrollo local. Eso es fundamental. Sin la participación de la gente en sus comunidades, no hay democracia que se sostenga, pero hay que hacerlo de manera científica y correcta. Ahora, Lina, Panamá fue uno de los primeros países del mundo en tener un ferrocarril. Esa es una de las características de Panamá. Pero nos hemos quedado atrás en eso. Todavía no tenemos un ferrocarril que una a las provincias de Panamá, siendo uno de los primeros países en tener ferrocarril. El ferrocarril de Panamá-Colón fue primero que el canal de Panamá. Entonces, esas cosas nos tienen que llamar la atención, que nosotros hemos perdido el liderazgo en cosas que fuimos grandes y fuimos pioneros. ¿Qué opinas tú de eso, de desarrollar un sistema de ferrocarril nacional? Bueno, creo que también lo hablé al principio. Todo depende de la viabilidad económica. Yo no estoy ni a favor ni en contra, sino si se puede hacer, si el Estado, si es viable económicamente, si se analiza con la cabeza, no con demagogia. Por ejemplo, sería ideal que hiciéramos una conexión con Costa Rica de manera que la mercancía pueda irse por vía de tren, además de la gente que lo use, por todos los países de Centroamérica. Pero como digo, hay que hacer para eso tenemos tantas instituciones centroamericanas con las que pertenecemos y no sé qué utilidad han tenido. Entonces, ¿por qué no utilizamos todas esas conexiones y todas esas instituciones internacionales centroamericanas que existen para que este proyecto no se quede solamente en Panamá? Panamá es un país muy pequeño. No, pareciera que no es viable solo para Panamá. Pero bueno, yo no soy una técnica al respecto, así que le dejo el tema a los que lo conocen. El hecho de que hayamos tenido el primer ferrocarril interoceánico no es un argumento para decir hagamos el tren porque sí. Hay que hacerlo en base a
a realmente un análisis de viabilidad que permita hacerlo, ¿no? Sí, antes que se nos acabe el tiempo y justo aprovechando que estaban hablando del tema de los representantes de corregimiento, ayer fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen el, el actual alcalde de Colón, Alex Lee, esto como parte de una investigación por el supuesto delito contra la administración pública. Esto no por su actuar como, alcalde hoy día, sino eh, está relacionado cuando él fue representante de Barrio Sur en los años 2009 a 2014. Y esto aparentemente el pasado 29 de abril, o sea, justo antes de las elecciones, se le levantó el fuero electoral y habían intentado varias veces que él compareciera a la fiscalía, no había sido posible y bueno, en este caso él intentaba salir del país con destino a Medellín y fue detenido. Posiblemente hoy se realizará esa audiencia y probablemente de ahí saldrán mayores detalles de lo ocurrido. Mira, este tema me permite hablar de la administración de justicia y me permite hablar del tema de la impunidad. A todos nos sorprendió de alguna manera, porque en realidad el manejo de los fondos en Colón, todo lo que recibió a través de la descentralización paralela con el señor diputado Jair, conocido como Bolota, todo el dinero, Jairo Salazar. todo el dinero que recibió Colón, que fueron millones, y uno ve la situación de abandono de esa ciudad y de esa provincia, el deterioro terrible en que viven los colonenses, es para meter preso a todo el mundo. Ojalá que haya unas investigaciones prolijas, rigurosas, que permitan que rindan cuenta quienes han hecho mal uso de los recursos públicos. El señor presidente electo dijo en su discurso de proclamación que se terminaba ese uso de los recursos de forma como se ha hecho durante esta administración. Yo espero que eso signifique, como digo, que haya una investigación y haya justicia y que a nadie se le ocurra decir que es persecución política, porque esa es la palabra que han estado usando para calificar los procesos que se han realizado, además, por primera vez casi en la historia del país, de altas figuras del gobierno de la administración Martinelli, que fueron llevadas a juicio, algunas todavía pendientes porque los recursos son infinitos por lo visto, y que son calificados hoy como persecución política. Eso es inaudito y realmente yo espero que eso termine. No pueden pasar la página de esta avalancha, bonanza de dinero público que se ha utilizado en el recurso, como digo, la descentralización paralela, en las famosas becas y auxilios y en tantos otros temas que no vimos en las comunidades ese desarrollo, porque no sé si se recuerdan cuando Benicio Robinson dijo, bueno, cuando el PRD gobierna así es como es la cosa. Bueno, pero ¿por qué no usaban ese dinero para el desarrollo de las comunidades de verdad, para proyectos que beneficiaran a la gente? No vemos nada de eso en la comunidad y eso no puede quedar impune. Yo espero que esta administración no permita la impunidad. No, y definitivamente habrá una mayor atención sobre los gobiernos locales, tanto alcaldes como representantes. Muchísimas gracias, Alina Vega, por acompañarnos la mañana de hoy, de un viernes. Espero que tú y todos nuestros radioescuchas que también nos han acompañado por la pasada hora tengan un muy lindo fin de semana.